Hola, somos alumnos de la clase de Ingeniería de Control de Unitec Tegucigalpa y aquí les estamos presentando el proyecto del ventilador controlado por temperatura. Eh, Brevemente explicaré el circuito, más adelante lo veremos a detalle. Se alimenta el circuito con una batería de 9 voltios que luego alimenta todo el circuito y controlamos el relé con un circuito temporizador 555, eh, que el voltaje de trigger o de activación para este 555 es el voltaje de un termistor de 10K que tenemos acá, y luego la salida se envía a través de un transistor que es al cual está conectado el relé, y de ese modo al bajar la temperatura al aumentar la temperatura a la cual está expuesta el transistor, su voltaje irá decreciendo, ya que está formando un divisor de voltaje con un potenciómetro y una resistencia de 220 ohmios. Entonces, al bajar a cero el voltaje del termistor, se activará el 555 que enviará un pulso de salida al relé. Y entonces ahora vamos a conectar la ventiladora y la batería. Miramos que funcione bien. Ahí el circuito no está en funcionamiento todavía, por eso el relé está en su contactor comúnmente cerrado. Al conectar la batería se va a desactivar el relé. Como miran, se apaga la ventiladora. Y ahora, al someter el termistor a una temperatura más alta, se vuelve a activar el relé, activando el circuito entre la batería de 12 voltios que alimenta la ventiladora. Y así es como funciona. Y luego, al ir de nuevo, ¿cómo se llama? Bajando la temperatura a la cual está expuesto el termistor, se va, se va a apagar el circuito y se va a apagar. Es decir, se va a parar de mandar un pulso de salida del 555, se apaga el relé de nuevo y deja de funcionar la ventiladora. Y si lo volvemos a someter, vuelve a encender. Y eso es todo. Bueno, como ven, aquí está el diagrama del circuito que utilizamos para este proyecto, donde se encuentran todos los materiales que mencionamos anteriormente en una diapositiva, a excepción del switch 1 que aparece en este diagrama, que no fue utilizado, simplemente se conectó a la batería. Y comenzaremos viendo el circuito de izquierda a derecha. En la primera línea observamos la batería de 9 voltios que alimenta todo el circuito. En la segunda línea, los dos resistores de 10K y un capacitor de 1 microfaradio. En nuestro caso utilizamos un paralelo de dos capacitores de 0.47 microfaradios que están conectados a la compuerta que regula el tiempo que durará el pulso de salida que emite el 555 una vez que es activado. En la tercera línea podemos observar un potenciómetro de 50 kiloohmios que forma un divisor de voltaje junto a una resistencia de 220 ohmios que básicamente solo protege el integrado 555 en caso de que el potenciómetro esté en su valor mínimo. Eh, También en parte de ese divisor de voltaje el transistor de 10K, que es el que regula el voltaje de entrada o de activación del integrado 555. Las terminales 1 y 8 del circuito integrado son la alimentación para su funcionamiento, es decir, el VCC más y VCC menos, y la compuerta 4 es el reset que va a la línea superior, en el positivo de la batería. Luego por la terminal 3 sale el pulso de salida eh, del temporizador una vez que es activado, el cual se activa cuando el voltaje en la terminal 2 es casi igual a cero, y luego sale de la terminal 3 a la resistencia 470 y al transistor Q1, que posteriormente llega todo el pulso al relé, que está protegido por un diodo 1N4001, que el relé activa y desactiva el circuito formado por una batería de 12 voltios y nuestra ventiladora de computadora de 12 voltios. Y básicamente esa es la operación del circuito. Gracias.